Además, como parte de la campaña editorial, nuestra casa Fondo de Cultura en Santiago de Chile lanzó la campaña de Vientos del Pueblo en Chile para regalar a los ciudadanos con el lema de leer es revolución. Y se repartieron decenas de miles de libros en Santiago y en Valparaíso. Se encuentran conmigo dos personajes altamente populares de la 4T y uno menos popular, pero igual de cabrón que ellos. Según la encuesta. ¿Hay encuesta? No, allá que el micrófono, digo. Sí, según las encuestas, ¿no? Según las encuestas. Genaro Villamil es el hombre que maneja las encuestas del INE. Los que le creen al INE, levanten la mano. Ni uno. Órale, nadie les va a decir nada. Los que no le creen al INE, levanten la mano. Creo que ha sido derrotado por amplia mayoría. No más que estamos en territorio amigo, ma. Genaro Villamil maneja la televisión pública de este país, que es uno de los grandes recursos que tenemos para frenar la contrainformación que nos domina. Y Jesús es conocidísimo porque es el que recibe día a día las preguntas del presidente para comunicar lo que él ya está comunicando, pero quiere que la amplíen. Y entonces es el hombre que comunica a este país desde la presidencia de este país. Y yo sigo siendo desde hace un rato Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura, que regala libros a los que están en esa cola. El tema que nos convoca a esta reunión es un tema sabido. Además, estando en territorio amigo, vamos a poder decir muy pocas cosas que ustedes no sepan ya. Pero vamos a intentar matizar y tratar de explicar las razones de la existencia de uno de los momentos informativos más negativo respecto al cambio y a la izquierda que ha tenido la historia de este país. Pocos recordarán, porque tendrían que ser muy viejos, el sufrimiento que tuvo Madero durante su presidencia, con una prensa absolutamente enfrentada, mentirosa, calumniadora, insultante. Pocos recordarán el bombardeo mediático que se ejerció contra Lázaro Cárdenas en sus medidas más importantes, ¿no? Desde titulares a 8 columnas en un periódico diciendo: la expropiación petrolera es una provocación de Cárdenas para meternos en una guerra mundial. Pocos recordarán, por razones de edad, estas historias, pero los que hemos vivido los últimos 3 años en este país recordaremos clara y ampliamente el bombardeo al que ha sido sometida la 4T, la posición presidencial, las iniciativas, los hechos, a través de una política de calumnia, difamación, mentira. Los chayoteros de ayer que cobraban de las oficinas de gobernación, hoy son los supuestos responsables de la defensa de la libertad de expresión. Hablaremos de esto a lo largo de esta hora que tenemos por delante. Yo quisiera abrir el fuego con una simple idea, que es, nos encontramos ante un panorama político muy particular. Tenemos una oposición a los hombres y las mujeres de la 4T muy descompuesta. El PRI se ha vuelto una sombra con olor a cadáver, el PAN no encuentra lugar, asiento en la sociedad, se alían en una alianza contra Natura, y el PRD, el PRD está en proceso de desaparición real. Ante una ausencia de oposición partidaria sólida, la oposición se expresa de maneras extrañas. La oposición se expresa, por ejemplo, en aquel cura que desde un púlpito en los Altos de Jalisco
dice el día de las elecciones, y está grabado, dice: y no voten por Andrés Manuel, porque va a venir y les va a robar los juguetes a los niños pobres y los zapatos. Lo cual, cuando oí la grabación, me dejó muy sorprendido, porque yo entiendo que Andrés Manuel practica una política de primero a los pobres, pero ¿para qué le iba a robar los zapatos viejos a los niños pobres y los juguetes viejos? Si dijeran le va a venir a robar a los niños ricos, pues tendría un poco más sentido este cura ultramontano jalisciense, fiel heredero de la época de la cristiada. La oposición se ha ocultado y se ha mostrado en abogados, licenciados, el México gandalla, que en los niveles bajos del aparato del Estado vendía los vales de despensa, tenía un reloj checador falso, atracaba a ambulantes con credenciales de gobiernos estatales, nacionales, municipales, etcétera, y que se siente privado o bajo amenaza de sus privilegios. Pero sobre todo, el México contrarrevolucionario se expresa en un bloque que parece que actuara, y esta es una de las preguntas que habría que hacerse, que actuara como orquesta, con director, solistas, música de fondo, bla, 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 en los periódicos nacionales más importantes, casi todos, en las estaciones de radio, casi todas, en periódicos regionales y en las televisoras, casi todas. Ahí está el partido de la derecha. Esta sería mi primera reflexión. ¿Cómo se ha acuerpado? ¿Por qué tiene fuerza? ¿Por qué todavía hay gente que la cree? Yo crecí en una generación donde alguien de repente decía: esto pasó, y uno decía: ¿y de dónde lo sacas? ¿Lo viste? ¿Lo viviste? ¿Lo viste? No, lo dijo Zabludovsky. Esta presencia omnipotente y absoluta de una televisión que explicaba al país lo que había pasado en el país, respondiendo un teléfono rojo que lo comunicaba con Gobernación todos los días, media hora antes del noticiero, se ha disuelto, ya no existe. Sin embargo, ha aparecido un cúmulo de tingüindrines, cargaportafolios, comunicadores que utilizan la argumentación sin sustento, basada en yo digo y yo opino y soy la verdad, de una manera sistemática. ¿Cómo lo ven? ¿Quién primero? Jesús, Terrín, vas por delante. Órale. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero, pues lo obvio, ¿verdad? Pregunta Paco, bueno, aparte de la desfigurada oposición que hoy asume el papel, los medios de comunicación, comunicadores, en redes sociales, empresarios que esconden el rostro financiando bots en granjas en muchos lugares del país. Pero yo creo que lo que estamos viendo es algo muy interesante. Se está desnudando las relaciones de poder que hicieron posible estos años de neoliberalismo. Es decir, por un lado se apropiaron del gobierno, una minoría. Ese gobierno trabajó para ellos entregándoles los bienes nacionales, minas, empresas públicas, territorio, parte de las costas mexicanas que se privatizaron, en fin, el despojo generalizado de los pueblos y comunidades que se dio o que se ha dado en estos últimos 36 años, ha venido acompañado al mismo tiempo por la construcción de un consenso, como si todo eso fuera normal, como si toda esta idea de que lo privado es mejor que lo público, que ¿para qué tiene el gobierno propiedades o para qué están en bienes públicos si las empresas son más, tienen más capacidad de producir y tienen una lógica que puede sacar al país de la pobreza? Todo eso que dijeron de que lo que bastaba era generar la riqueza para que la gente pudiera tener una vida digna, pues todo eso se ha caído a pedazos. Y creo que y esto que hablaba de Jacobo Zabludovsky, pues es un ejemplo muy importante. Durante la época priista,
el PRI compraba medios de comunicación, tenía columnistas que vendían su silencio o vendían sus columnas, dependiendo de lo que tocaba. Tenía periódicos que difundían la verdad oficial y borraban al resto del país, a la oposición, a las voces disidentes, y eso fueron 80 años de priismo, pero con la entronización del neoliberalismo vivimos un cambio de ese paradigma, que fue la participación de los medios de comunicación que se privatizaron en este juego, en esta feria del despojo. Y así vemos cómo medios de comunicación que eran solo televisión, radio o periódicos se volvieron holdings de diferentes negocios energéticos, petroleros, se volvieron constructoras, tenían negocios en las playas y en fin, y de repente toda la agenda informativa de los medios de comunicación hacían sentir a la población de que no pasaba nada, de que todo iba bien, iba viento en popa, porque sus negocios iban muy bien. Entonces, lo que sucedió es que sobre la base de la denuncia de la existencia de periodistas independientes o que tomaron su papel seriamente, medios de comunicación que a pesar de la ofensiva económica siguieron, su tarea de informar a la población, y los movimientos de resistencia, porque sin los movimientos sociales, sin la capacidad de organización y de oponerse a esta ofensiva, pues no había base para ir construyendo una conciencia de que eso que hemos estado viviendo fue un despojo en descampado, mientras todos estamos volteando para otro lado, al lado de la globalización, la modernidad y todos esos espejitos que vendieron de que algún día íbamos a ser del primer mundo y que aceptáramos todo lo que venía, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que en el 2018 madura pues ese proceso de cuestionamiento a este modelo de despojo, de concentración de la riqueza, de centralización de las decisiones y de destrucción de la república, de destrucción de los derechos de la gente, de los derechos humanos, y la gente despertó de ver que eso no iba a seguirles conviniendo, y afortunadamente había una opción que justo planteó un cambio de paradigma, un cambio radical a esa política, una política en beneficio del pueblo, una política de recuperación de la soberanía nacional, una política de recuperación de los bienes nacionales y de los bienes comunes. Y entonces eso, y ahí lo dejo en esta parte, provocó este despertar ciudadano, primero la llegada de un gobierno de izquierda con una agenda realmente a favor del pueblo de México, con una agenda que confrontaba los decires, los haceres y las primeras planas, los noticieros de los principales medios de comunicación, y tomó decisiones que a final de cuentas afectaron los intereses económicos de todas esas grandes empresas que se sentían dueños de México, que se sentían dueños del gobierno, del presidente de la República. Cuando llegamos al gobierno, lo primero que dijeron es: no van a aguantar, nos van a necesitar, porque no hay presidente ni gobierno que aguante una ofensiva mediática. Y lo han experimentado en otros países. Pero aquí está cambiando el paradigma de ese dicho, de esa idea de las cosas, y realmente la sociedad despertó de una manera tan importante, tan profunda, que a pesar de la ofensiva mediática, a pesar de que hoy los medios de comunicación juegan el rol de la oposición política, de los partidos de oposición, aún la gente, o la mayoría, o un buen porcentaje de la sociedad ya no les cree. Por más que lancen sus reportajes inventados de la fábrica de chocolates, por más que quieran ensuciar de manera muy baja a la familia del presidente López Obrador, a pesar de que quieran inventar casos de corrupción que no hayan por ningún lado, a pesar de todo eso y que lo repiten día a día y que luego lo lanzan por diferentes medios como si de repetirlo 1000 veces iba a volver efectiva esa mentira, está sucediendo lo contrario, que la gente se dio cuenta de ese juego y está viendo cómo la credibilidad que incluso medios de comunicación tenían, periodistas, comunicadores, al prestarse al servicio de estos intereses, porque gran parte de esta ofensiva es para defender los privilegios que están siendo afectados ahora y que quisieran restaurar y regresar. Entonces, lo que estamos viendo es esta ofensiva de los medios de comunicación que tiene un objetivo:
restaurar el viejo autoritarismo, el viejo modelo de capitalismo de cuates, de yo llego al poder y te doy todos los contratos que quieras, cárceles, hospitales, te los sigo pagando, gasoductos que pago aunque no lleven gas, cárceles que yo te pago todos los precios aunque no tengan ningún recluso, en fin, todo este uso, digamos, corrupto del poder para generar grandes ganancias a una minoría. Hoy los medios de comunicación, con la falta de ética que están demostrando, queda más claro para la gente que solo están defendiendo esos intereses y que su propósito es debilitar políticamente al gobierno de la República. Pero como no hay que monopolizar la palabra, como ellos lo quisieran hacer, yo dejo aquí las cosas diciendo una primera conclusión. La sociedad ya despertó, y cuando una sociedad despierta y se da cuenta del juego, ya no vuelve a caer en el garlito. Entonces va a ser muy difícil para ellos volver a engañar con los mismos trucos. Tendrán que renovarse. Y es tal su desprecio por la gente que hasta desprecian renovar su discurso, desprecian renovar sus estrategias de comunicación y piensan que la maquinaria antigua de la caja china, que de inventar cosas que no son reales para hacerlas creer que sí, y para afectar políticamente a ciertos actores, en este caso el presidente y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no les funciona. Y por el contrario, vemos cómo cada vez más la fuerza política y social, digamos, de la aceptación que tiene el presidente, va creciendo. Contrario al número de líneas Ágata, de minutos en la radio y en la televisión en contra del gobierno. Entonces, una a una, cada una de esas batallas ha caído la máscara, y es ahí donde la gente se da cuenta de que eran propósitos políticos que estaban detrás de esta ofensiva, y entonces en cada una de esas batallas ellos mismos se van hundiendo en su propio descrédito frente a las audiencias. Y eso es quizá el momento más interesante que está viviendo el país en materia democrática, que es el descrédito de las instancias que generan el consenso, que forman la idea de los ciudadanos para opinar. Y hoy las redes sociales, por primera vez, un ente que independiente, aparentemente, porque también tiene lo suyo, con bots y demás pagados, pero donde se ha encontrado a los ciudadanos espacio para encontrar información realmente verídica que les permita dejar de ser manipulados y convertirse en ciudadanos de primera. Y eso es lo que yo veo en este momento de la ofensiva de los medios de comunicación. Gracias, Paco, y gracias a Jesús y a ustedes que están en este foro. Y en primer lugar, bueno, antes de completar las ideas que nos han expresado Paco Ignacio Taibo y Jesús Ramírez, yo quiero hacer algo que pues cualquier comunicador o cualquier periodista o cualquier analista o cualquier académico de la sociedad debería hacer, que es preguntarle a la gente. Y quiero hacerles unas preguntas nada más para que nos demos cuenta de hacia dónde va este asunto que ya explicó muy bien Jesús Ramírez. Y la verdad es que sabemos que estamos en una mayoría de ciudadanos que de una u otra manera apoyamos a Andrés Manuel López Obrador desde el 2000 o desde el 2006. Pero aquí lo que quiero es documentar nuestro optimismo. ¿Cuántas personas de las que están aquí presentes se informan a través de la mañanera? Bueno, es evidente que hay una gran mayoría, ¿no? ¿Cuántas personas se informan a través de la televisión comercial? Sinceramente, sinceramente. ¿De veras? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Comercial, televisión comercial. ¿Cuántas personas a través de la radio, de los noticieros de la radio? 3. ¿Cuántas personas a través de la prensa, de los periódicos? Ah, cabrón. Separe la jornada de los demás. No, yo digo en general, de todos los periódicos.
¿Cuántos de estos que se informan a través de los periódicos se informan a través de La Jornada? ¿Cuántos a través del Universal? ¿Cuántos a través del Reforma? Nada más respondan. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuántos a través de la televisión y de la radio pública? Muy bien, vaya. Ya respiré. ¿Cuántos a través de sitios de internet, de youtubers o de radio y de televisión digital? Pues ahí está la respuesta. La caída de los medios de comunicación tradicionales en México fue anterior a la llegada de Andrés Manuel López Obrador y no se han recuperado. No solamente se volvieron holdings, como señala Jesús Ramírez, se volvieron una especie de templos cerrados en sí mismos, con sus propias sacerdotisas, con sus propios sacerdotes, oficiando sus propias misas, encerrados en cuatro paredes, creyendo que todavía tienen el monopolio de la verdad, y fueron derrotados por esta sociedad mucho antes que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Y el problema es que están como cuando estamos en una fase que llamamos de negación, ¿no? Se niegan ellos a creer. Por ejemplo, se niega a creer Carlos Loret de Mola que nadie le puede creer a un mentiroso profesional. Por ejemplo, cuando todo el mundo sabemos lo que ha sido el caso Florence Cassés. Se niega Joaquín López Dóriga a entender que ya no tiene el aparato que encubría. Y pongo dos ejemplos de muchos otros que puedo poner. Pero el tema aquí fundamental es que la caída de la credibilidad de los medios de comunicación privados en México fue tan brutal en el periodo de Enrique Peña Nieto que no se dieron cuenta que los primeros derrotados fueron ellos. En un libro que aquí presenté en la Brigada para Leer en Libertad, que se llama La caída del telepresidente, en 2015 fue publicado. En 2015 Enrique Peña Nieto entraba a su tercer año de gobierno con un índice de popularidad del 33%. El 33% después de haber ganado con el 54% la presidencia de la República. Y Enrique Peña Nieto terminó su presidencia con un índice de aceptación, según las encuestas más optimistas, del 14%. Pero ese no era el problema solamente, sino que en 2015 el 85% de las primeras planas y de los noticieros y de los programas de radio, de los mismos conductores que están ahora, hablaban a favor de Enrique Peña Nieto. Si no es que el 90%. ¿Sí? Es exactamente la ecuación inversa a la de ahora. Cuando tenemos al 70% de la población apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación, el 90% de los medios privados y de los columnistas están en contra. ¿Para quién escriben entonces? ¿Con quién se comunican? ¿A quién le preguntan? Todavía, no lo voy a citar por su nombre, pero sí por lo que dijo, un superanalista dice: es que la gente apoya a López Obrador porque López Obrador es un vínculo emocional. Hágame el chingado favor. Es un vínculo emocional. ¿Cuántas personas que están ahorita presentes reciben la pensión universal para adultos mayores? ¿Cuántas personas reciben otro tipo de beneficios del gobierno federal? Cualquier otro. ¿Cuántos han sido vacunados y vacunadas en la Ciudad de México? Pues es lo que no se preguntan, por Dios. Es lo que no salen a preguntarle a la gente que en su vida había recibido un beneficio por estar trabajando durante años, o que
saben o han sentido que por primera vez llegó a la presidencia alguien que viene como nosotros, caminando en la calle y no comprando medios, comprándose novias, comprando la pantalla o mandando a asesinar a inocentes como lo hicieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Fueron más los muertos del sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto que todos los muertos de la revolución en su etapa inicial. Y lo que no han querido admitir los medios de comunicación del viejo establecimiento es que, con todo y todo, esta es la primera ocasión en la historia reciente del país que estamos haciendo un cambio pacífico. Un cambio pacífico, sin muertos por confrontaciones e incluso sin linchamientos y sin represión. Eso es lo que no se preguntan. Entonces, nada más para terminar, un buen ejemplo sería, o un buen consejo sería, a quienes quieren hacer periodismo, a quienes quieren abrir un medio de comunicación, a quienes quieren tener una plataforma en internet, que hagan un medio de comunicación para las audiencias que están a favor de la 4T. Porque por lo menos hay 30 millones de ciudadanos que van a hacer su audiencia, ¿sí? Y por lo menos van a vivir de ese dinero. Pero además hay otra cosa, nada más antes de terminar, que Jesús Ramírez no dice, quizá por modestia, pero este es el único gobierno en los últimos 24 o 30 años que no ha despilfarrado el dinero público en comprar opiniones favorables, en comprar primeras planas, en pasarle línea a los conductores de televisión, en hacer negocios multimillonarios con los dueños de los medios de comunicación. Y a pesar de eso, el índice de aceptación del presidente actualmente es del 70%. ¿Qué nos está demostrando? Que el apoyo popular, el apoyo social no se gana con gacetillas, con infomerciales, con chayote, ni con gaviotas. El apoyo social se gana siendo congruentes, cumpliendo la palabra, honrando la palabra y combatiendo la corrupción. Y el último reducto, desgraciadamente, de la corrupción que queda en el país es el del establecimiento mediático, el de los medios que se han negado profundamente a aceptar su derrota, que es una derrota anterior, mucho anterior. Quizá desde la trágica noche de Ayotzinapa de septiembre de 2014, ahí, esos medios, esa misma televisión que cayó, esa misma radio que condenó y criminalizó a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, esa misma prensa que se negó a observar y a señalar el hartazgo que ya existía, ahí, en ese momento, ellos perdieron toda credibilidad. Les quedaba todavía el poder y el dinero público, pero ahora ya no tienen ni el poder de la credibilidad ni el dinero público. Gracias. Nada más para el anecdotario, ni todo el dinero del mundo puede hacer cambiar a la gente cuando abre los ojos y cobra conciencia. Y porque en los últimos 3 años de Peña Nieto destinó miles de millones de pesos a la publicidad oficial y no pudo recuperar ni un punto de credibilidad, de aceptación de la sociedad. O sea que tampoco comprando a los medios le iba a dar credibilidad y apoyo social. Lo que aquí queda claro es que, y eso es el trasfondo, por eso pienso que los medios de comunicación tradicionales son los últimos dinosaurios de este país, porque no solo eran medios, se han sentido dueños del país
y han querido someter a los gobernantes, han querido someter a los poderes públicos, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Incluso había algún dueño de algún medio que se preciaba de poder hacer y deshacer carreras políticas. Eso ya no es posible, ya no tienen esa fuerza. Entonces, de lo que estaba planteando Genaro, también está esa contraparte, que a pesar de todo el dinero, no pudo levantarse Peña. Y otra cosa que Peña sí lo dijo por ahí y lo ha señalado el presidente en alguna mañanera, a Peña lo traicionaron los propios medios de comunicación y lo empinaron. ¿Por qué? Porque se sienten dueños del país y lo que quieren son presidentes y gobiernos a modo. Vamos calentando esta mesa. Primero, los tres que aquí estamos somos funcionarios públicos, pero estamos fuera de nuestras horas de oficina, si es que tal cosa existe. Por lo tanto, y no hay guardaespaldas acompañándonos a ninguno de nosotros. Bueno, sí hay un chingo, porque están todos ustedes, ¿no? Segundo, observo cuidadosamente la progresión del debate sobre el COVID. Todas las noches antes de dormir reviso YouTube para ver qué está pasando. Y me encuentro una contradicción flagrante, brutal, que es mientras las cifras que todo el mundo da por válidas, las cifras oficiales, dicen que hay menos hospitalizados y menos muertos, los medios de comunicación conservadores a los que nos estamos refiriendo utilizan la táctica no de dar estas cifras, menos hospitalizados, menos muertos, sino dan la suma de todos los que se han infectado de COVID desde que empezó el COVID. Y dicen, ha crecido tanto, o dan las sumas de los infectados, aunque sea en niveles inferiores de peligro. Entonces, esta manera dolosa de transmitir la información haría que un lector inocente al leer estos datos dijera, pues está progresando la epidemia, es imparable, y no pudiera establecer un equilibrio diciendo, pues sí, avanza, no ha cedido, aún no la tenemos controlada, pero vean el número de enfermos hospitalizados en condiciones de gravedad y el número de muertos, cómo ha descendido de una manera brutal. El que se quiera poner enfrente del éxito rotundo que significó la campaña de vacunación es que no estuvo ahí. Yo no sé ustedes, pero yo estuve ahí y hice mi cola democráticamente, porque siempre fueron democráticas las colas y la gente aplaudía y salíamos echando brinco al ver, y los resultados están en la mesa. ¿Qué pasa entonces? Este manejo doloso de la información a mí me lleva a una reflexión muy sencilla, que es evidente que necesitamos una sociedad mejor informada, pero curiosamente no está ahí la llaga para meter el dedo. Necesitamos una sociedad informadora. O sea, no basta con que apelemos buscándole, este columnista es decente, este periódico transmite la realidad, esta red de internet es justa, estas televisiones estatales son buenas. No basta con eso, tenemos que volvernos difundidores. Hay que convencer al compañero en la peluquería, hay que decirle a la señora en el mercado, ¿de dónde saca usted que va para más el COVID? Vea este y este número. O sea, tenemos que volvernos una sociedad informadora, no solo bien informada, sino informadora. Esto exige un esfuerzo diferente, exige el esfuerzo no de las televisiones estatales, que para mi gusto lo están haciendo muy bien. Yo ya soy adicto al noticiero del 21 y lo veo prácticamente todas las noches. Usted también. No solo asomarme a la mañanera y ver a Jesús sufrir cuando le van aventando pelotas desde la voz del presidente. Necesito tomarla en la mano, que la información me permita reproducirla, que me permita discutir. Entonces tenemos que avanzar, y este es quizá el mayor problema, hacia una sociedad democrática que informa. No solo se informa bien, sino que informa. ¿Qué quiere decir? Compañeros, una verdad como un templo. Todos somos los periodistas de la 4T, y asúmanlo.
Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad extra a la de ir a trabajar, comer, sobrevivir, hacer el amor tanto como se pueda, a comer de la mejor manera posible. Tenemos una responsabilidad extra, que es informar al resto de nuestra sociedad. El 70 me parece poco, necesitamos caminar hacia el 90% de aprobación. Y crítica, esto no me gusta, aquí lo hicieron mal, aquí se equivocaron, esto es un error. No hace daño la crítica positiva, para nada. Al revés, nos permite corregir errores a los que estamos en el aparato estatal. Y el aparato estatal, ni les cuento lo difícil, inepto y burocrático que es. ¿Por qué lo heredamos? Inventaron un monstruo que sigue dentro de nosotros y contra el que peleamos todos los días. Y ninguno de los aquí presentes me va a decir que estoy mintiendo, porque lo sufren igual que yo. ¿Sí? Una sociedad informada. Un último elemento para poner sobre la mesa. ¿A qué hora los compraron? Porque buena parte de los líderes informativos de esta sociedad eran gente medianamente decente. Yo no diría que totalmente decente, pero medianamente. Tenían trayectorias periodísticas críticas, relativamente, porque estaban presos de los medios, ¿no? ¿A qué hora Ciro Gómez Leiva, que sufrió campañas de desprestigio y persecución por parte del aparato del Estado, vendió el alma? El alma, compañeros, es como las nalgas. Si las das, te las devuelven en mal estado. ¿Sí? ¿A qué hora vendió el alma este cuate? ¿En qué momento decidió que el miedo, el dinero, el poder eran muchísimo más importantes que la fidelidad al noble oficio de periodista? ¿En qué momento Broso, que es como la caricatura de la caricatura, decidió que mejor no andaba con veleidades liberales, que él era hombre del sistema al fin y al cabo? ¿En qué momento? Bueno, López Dóriga no hay pregunta, esta respuesta, es corrupto desde hace 40 años, entonces no hay mucha bronca. Ha seguido su línea de corrupción, pero algunos de estos comunicadores tenían pasados, si no decentes, profesionalmente admisibles. ¿Cuál es el poder corruptor? Es el miedo, el dinero, el poder, la combinación de todo. Y esto tenemos que también investigarlo para desnudarlos frente a la opinión pública. Hay un elemento extra que habría que considerar, que yo creo que es importante, no es menor, que es apoyo. Significa apoyo a las esencias, los principios y los hechos, pero también es apoyo crítico. Nosotros que estamos en zonas de comunicación tenemos que aprender que no toda la crítica es negativa y que una buena parte de la crítica no solo es positiva, sino extraordinariamente útil. Porque de repente, ante la ofensiva mediática que es verdaderamente escandalosa, mentirosa, mediocre, insultante, que se produce día a día, la piel ya no es tan dura como la que teníamos en los años 80. Y entonces de repente brincamos y decimos, óyeme, hijo de la chingada, debía entender que en lugar de andar diciendo tonterías, viera lo que está pasando en las piscifactorías, ¿sí? En Sembrando Vida, o tendría que... Y tendríamos que aprender a distinguir, porque hay un ala todavía en la comunicación. No todos son los chayoteros y los buenos, que somos nosotros. Que nosotros somos los buenos, no tengo ninguna duda, y que los chayoteros son los chayoteros, pero hay una franja intermedia que tendríamos que saber confrontar hecho contra hecho, y no confrontar por la vía de desacreditar. Muchas veces cuando estamos en multitudes, al grito de es un honor estar con Obrador, cualquiera que diga, pero el presidente es más chaparrito de lo que era cuando llegó, es considerado traidor, culero y señalado con el dedo. No exageremos, porque probablemente Andrés a su edad habrá disminuido de tamaño, cosa que a mí me sucede, aunque a ellos todavía no, pero ya les sucederá. ¿Cómo sé que no disminuyen de tamaño ustedes? Me lo sospecho. Lo digo en términos de sensibilicémonos a aceptar una parte de la crítica que viene bien intencionada, o a separarla claramente de la mentira,
porque el ataque básico de los medios desinformadores, radio, televisión y periódicos está basada en mentiras o en medias verdades ocultas, ¿sí? Paco, quisiera yo agregar nada más, ahorita que mencionaste el tema COVID. Otro ejemplo para que lo tengamos muy presente. ¿Cuál ha sido el funcionario, fuera de Andrés Manuel López Obrador, más atacado? Atacado, vilipendiado todos los días. Hay una conductora de un noticiero que todos los días se siente la Juana de Arco frente a Hugo López-Gatell. Hay otro conductor que ya lo mencionó Paco Ignacio Taibo, que todos los días quiere ser más inteligente, más famoso, o simple y sencillamente le pagan para estar atacando al doctor Hugo López-Gatell. ¿Cuánta gente de las que estamos presentes creemos en el doctor Hugo López-Gatell? ¿Y por qué creemos en el doctor Hugo López-Gatell? Así es, porque a final de cuentas tuvo razón. Teníamos que guardarnos en nuestras casas. Hace muchísimos años que nadie había tenido la fuerza comunicacional de López Obrador y de López-Gatell para paralizar un país en bien de un tema de salud pública. Y la padecimos todos. Muchos perdieron sus empleos, muchos perdieron sus ingresos, muchos perdieron a sus familiares, a sus seres queridos. Y también cuando empezó exactamente hace un año la vacunación, dijeron, no van a lograr ni siquiera vacunar al 10% de la población. Y en estos momentos, en esta ciudad por lo menos, y ese es un gran logro de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, se ha vacunado al 90% de la población capitalina. Ninguna ciudad del mundo. ¿Sí? Y a pesar de toda la infodemia, de todas las mentiras, de cantidad de cosas que se han dicho de las vacunas, en este país no existe un movimiento antivacunas como en Estados Unidos, donde el 35% de la población no se ha vacunado porque no creen las vacunas. Y también en Europa sucedió lo mismo. Entonces, ¿dónde está la ignorancia? ¿Cuántas veces no nos dijeron que se iban a enfermar nuestros niños cuando se abrieran en agosto las clases otra vez presenciales? ¿Cuántos niños de los que ustedes conozcan se han enfermado de manera grave del COVID-19 por la apertura de las escuelas? Pues no, porque el tema fundamental no era la salud pública para ellos, era utilizar mediáticamente el miedo y la zozobra que genera una pandemia en la población. Y desgraciadamente la sociedad se las está cobrando, porque lo que hicieron con el COVID-19 no tiene nombre. Fue sádico lo que hicieron muchos medios de comunicación. Y hay en teoría de la comunicación hay un efecto que se llama el efecto boomerang. Es decir, se les regresó. Y se les ha regresado de una manera que todavía no se han dado cuenta. Y eso es quizá la noticia más triste para ellos, que su derrota en términos de credibilidad es una derrota cada vez más difícil de remontar. Eso era lo que yo quería nada más agregar. Bueno. Y así como el ejemplo de las vacunas contra el COVID, las obras públicas, los programas sociales, toda la reconstrucción que está haciendo el sistema de salud, la recuperación para el Estado del sistema penal que estaba ya en manos privadas, para hacer fábricas con los presos y hacer negocios privados como en otros países. En fin, toda esta recuperación de lo público, de lo nacional, de lo popular, de tener un país para los mexicanos, porque eso es lo que está en juego, es lo que hay detrás de todo el cuestionamiento de los medios de comunicación. Si no, en este tema de Omicron,
que hay que tener cuidado, que hay que seguir tomando medidas de salud y tomar sana distancia, todo eso sí, porque la pandemia continúa. Pero el miedo, así como el odio, son dos elementos contrarios a la democracia, contrarios a la posibilidad de construcción común en las sociedades, porque nos dividen, porque nos meten desconfianza, y eso es lo que han hecho los medios de comunicación estos 3 años, afortunadamente sin lograrlo. Pero veamos el odio que destilan estos comunicadores que ante la falta de credibilidad aumentan el grado de agresión contra el gobierno, contra el presidente, contra su familia, contra sus colaboradores, ya sin objetos, sin argumentos, sin siquiera un reportaje digno de ser crítico para corregir la plana al gobierno. Es mentir porque no importa lo que haya que hacer, hay que mentir porque hay que cuestionarlos. No podemos permitir que un gobierno que esté gobernando para la mayoría continúe. Y peor tantito, que está dando muestras de que la sociedad debe tener un papel más participativo, de que debe estar informada, de que debe tener el poder. Cuando habíamos visto un gobierno que esté como mensaje principal diciéndole a la gente: el poder es de ustedes, ustedes deciden, ustedes deben informarse, y para eso se han construido, y eso es algo revolucionario en términos de la historia de este país, de herramientas constitucionales para que la gente pueda participar en la definición de las políticas, en la destitución de malos gobernantes, en una serie de decisiones importantes donde ya hay instrumentos legales para evitar que tengamos que llegar a la confrontación o a la resistencia civil pacífica o violenta para hacernos oír. Hoy ya los ciudadanos cuentan con instrumentos, claro, son nuevos, hay que aprender a usarlos, y eso es algo importante en esto de ser una sociedad informada e informadora, es clave para el asunto. Por eso cuando empezaba este movimiento, yo me acuerdo en una asamblea masiva que se tuvo en Azcapotzalco, donde el presidente decía: cada uno de los ciudadanos, si queremos lograr el triunfo de este movimiento, tendremos que convertirnos en un medio de comunicación. Esto antes de las redes sociales, antes del papel que tenían y esa fuerza que el Facebook, Twitter y demás habían tenido. Y eso es lo que está sucediendo, que ya los ciudadanos no solamente se informan, sino informan. Y entonces esa actividad, que es una actividad ciudadana, una actividad democrática, es la que le ha quitado poder a los medios de comunicación. Y hay que continuarla, y hay que aprender también los nuevos procesos, digamos, para construir una sociedad justa, libre y democrática. Es decir, despojarnos del odio, despojarnos del miedo, aprender a escuchar, reconocer las razones del otro, ser empático, dicen los términos, ¿no? Ponernos en los zapatos del otro. ¿Para qué? Para que podamos construir consensos. Lo que sucede en las redes con esas ofensivas mediáticas, los bots y los trolls y todo lo que hacen al poner en el now sincronizado, no solo son mentiras, sino si ustedes analizan con detenimiento, generan falta de comunicación, interrumpen la comunicación, son acciones disruptivas para romper cualquier forma de acercamiento, aún desde los extremos, desde la gente que piensa de una manera y de otra. Siempre habrá cosas comunes, vivimos en el mismo planeta, tenemos los mismos problemas, enfrentamos las mismas cosas, hay cosas que podemos encontrar puntos comunes, pero justo lo que sucede en las redes sociales es que alejan a la gente, ¿no? Se generan, digamos, oleadas o legiones y al mismo tiempo separación. Creo que hay que aprender a construir puentes para evitar, porque justo el poder que tienen estos medios de comunicación, los poderes fácticos que se han apoderado del país en algún momento y que hoy han perdido terreno, pero siguen teniendo poder y mucho poder, es esta capacidad que tiene la sociedad de organizarse, de agruparse, de unirse. Y ese es el propósito que tenemos como comunicadores ciudadanos, como ciudadanos en esta lucha por la democracia. Tenemos que consolidar la mayoría para el beneficio de la mayoría. Y ese proceso es un proceso como de toma de conciencia, de información, pero también de organización. Por eso el siguiente paso, o lo que sigue, digamos, de este proceso de cuarta transformación, es que la sociedad también asuma el cambio en sus manos y ayude a través de la denuncia, ayude a través de la visualización de los espacios donde hay corrupción o hay cosas que no se pueden permitir, abusos, injusticias, violaciones a derechos humanos, fábricas que contaminan,
mafias que se roban, que destruyen los bosques y las selvas. Todo eso hay que acotarlo. No olvidemos que la cultura política predominante durante más de 100 años ha sido la cultura política priista, que es corruptora, que vuelve las causas más nobles en procesos de degradación lumpen que luego arrojan contra la misma sociedad para dividir. La violencia dentro de los movimientos sociales sirve para debilitarlos, no para fortalecerlos. Entonces hay que reflexionar sobre la comunicación y sobre los procesos en la calle, en el barrio, en los pueblos, porque hay también, y eso están trabajándolo, procesos de división social para que la gente se confronte entre ella y debilite la acción y el cambio, y también pues aísla el gobierno, ¿no? Entonces tenemos que romper estos juegos e ir hacia las causas principales, y a veces hay que arriar banderas no de las cosas principales, pero sí hay cosas que hay que pues ir aprendiendo, que no es el momento quizá de ir por todo, sino que hay que asumir las causas generales para ir profundizando en las transformaciones necesarias, en lo cultural, en lo social, en lo sexual, en la educación, en la salud. Pero este es un proceso. No podemos dejarle al gobierno que nos eduque solamente al gobierno en materia de salud, qué hacer frente al COVID o frente a las pandemias que vienen, cómo cuidarnos, cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico, cómo alimentarnos, por qué es importante dejar los alimentos chatarra, más allá de lo ideológico y que si el control del mercado y de los cuerpos, no, también porque hay un proceso de degradación física que estamos experimentando todos los días con lo que comemos, con lo que respiramos. Entonces, esa toma de conciencia también forma parte de este proceso de cambio, y es ahí donde hay que darle la vuelta a esta igualación del lenguaje y la igualación de los discursos, ¿no? Todo vale. Igual un discurso anti-COVID y antivacuna que el de por las vacunas, por la salud, y de tal manera que ya no hay un principio del cual articule una acción social, sino como todo vale, pues ya entonces dejemos que todo ocurra y a ver qué nos pasa, ¿no? Arrojarnos a nuestra mejor suerte. Entonces sí es importante esta recuperación. Cuando dice el presidente recuperemos el humanismo, recuperemos, digamos, los valores principales de la humanidad que nos hacen humanidad, y eso es la fraternidad, y eso es la democracia, y es la igualdad, y es los derechos universales. Entonces está bien que luchemos por las identidades particulares, que peleemos que estén en las leyes, que no se discrimine a nadie por su forma de ser, por su forma de amar, por su forma de vestir, o por su color de piel, o por su género, pero necesitamos buscar también cuáles son los propósitos comunes que nos unen, porque también detrás de los discursos particulares, justo hoy los medios de comunicación se montan sobre las causas particulares para oponer a las necesidades y a este cambio general, ¿no? Entonces, esto tenemos que ir aprendiendo a vivir en democracia, teniendo claro, y ahí con esto cierro, que es no poder, en la democracia todos tenemos que defender nuestros derechos, pero también aceptar los derechos de los demás, y el consenso que se puede construir es, digamos, la posibilidad de acercamiento de los valores universales, de los derechos comunes, de los bienes comunes, y sobre todo la necesidad de ofrecer un futuro, pues ahora sí que real, asequible y sustentable para los que vienen, porque como vamos nos estamos acabando los recursos que hay, y también forma parte de la reflexión cómo hacemos para que entre todos, gobierno y sociedad, podamos heredar una sociedad mejor. ¿Mandé? ¿Del INE? ¿Del INE? ¿Del inodoro o del inodoro? No, bueno, esa frágil mayoría de 6 consejeros contra 5, lo único que están haciendo es suicidarse institucionalmente ante la sociedad. Lo que hay que rescatar es al INE como organismo público para favor de la democracia, y ahora de la democracia participativa, que eso es a lo que ellos les tienen miedo, ¿sí? Pero más allá de esta coyuntura del INE, que pues evidentemente la va a perder, ya la perdió,
Ahora, también es bueno que sucedan esas cosas, como me comentaba Jesús Ramírez. La gente se va a enterar cada vez más de que hay un ejercicio de revocación de mandato. Una última idea que quería yo reforzar con el tema de las redes sociales es que tengamos mucho cuidado, porque efectivamente están intoxicadas. Hay una operación donde hay dinero, donde hay grupos políticos para intoxicar el debate y la opinión, y para evitar la polémica. Lo que genera esta suerte de intoxicación en Facebook, en Twitter, en YouTube, en WhatsApp, a través de mensajes de WhatsApp, es intoxicar la posibilidad del debate y de forzarnos a tomar posiciones agresivas. La agresión nunca debe estar de nuestro lado, nunca. ¿Por qué? Porque la sociedad es la que está triunfando. Los agresivos son los que se sienten derrotados, y en esa derrota han incluso subido el tono de una manera que lo que estamos viendo es con toda claridad, y esto es quizá el hecho histórico más impresionante. Estamos viendo las tripas del sistema de medios de comunicación y de las relaciones de poder. Estamos viendo por primera vez lo que ya sospechábamos: el profundo racismo que tienen los dueños y conductores y guionistas y directivos de medios de comunicación contra la sociedad mexicana. Todo el tiempo hay un ingrediente de racismo que les aflora todo el tiempo, ¿no? Cuando critican a Andrés Manuel López Obrador por su forma de hablar, cuando critican a los que reciben las pensiones, cuando cuestionan la enorme mayoría de los programas sociales, cuando hablan desde el privilegio, cuando la señora Denise Dresser habla desde el privilegio diciendo que es un golpe de Estado lo que está sucediendo. Por Dios, no puede ser posible que una señora como Denise Dresser, que da clases de ciencia política, no entienda que un golpe de Estado es la suspensión de las garantías constitucionales de derecho a la libertad de expresión, de reunión y toque de queda y de manifestación. ¿Cómo es posible que ahora nos estén con el cuento de que el movimiento legítimo o no legítimo, necesario o no necesario, pero que se está dando de estudiantes del CIDE, sea comparado con el 68? Por favor. Por una persona que se dedicaba a dar informes a la Embajada de Estados Unidos. Además, quedó claro en los cables de Wikileaks. Están utilizando cada vez más estos recursos ya desesperados, pero lo que queda, y eso es fundamental de algo que ha comentado López Obrador y lo hemos observado, es el cambio de conciencias, el empoderamiento de cada uno de nosotros como ciudadanos, como personas convencidas del cambio que estamos protagonizando todos. Es lo que nos puede llevar a ser una sociedad informadora, no una sociedad que insulte o que caiga en la provocación de la violencia verbal que está del otro lado. Esa es quizá la última reflexión. Ya me fregó. Voy a tener que decirles a partir de ahora a los que dicen que bajar el precio de los libros destruye la posibilidad del valor intrínseco del libro. Ya no les voy a poder decir pendejos, voy a tener que decirles mensos o babosos. Me acorralaste, compadre. Puedes decirles de cualquier hipérbole que se te ocurra. Faltos de información. A ver, dos preguntas quisiera transmitirles directamente. Una a Jesús y una, aprovechando que están en puestos claves en el proceso comunicativo. A Jesús quería preguntarle, ¿no hay posibilidad de recuperar los tiempos estatales oficiales en la televisión privada para transmitir un resumen de la mañanera? Bueno, tal como está la ley es un poco complicado porque está segmentada la comunicación en spots de 30 segundos, aunque hay por ahí
10, 15 minutos cada día que se podrían usar para un resumen, pero habrá que renegociarlo con los medios. Pero sí es posible. Yo creo que es importante que… Lo que pasa es que nos va a sancionar el INE, porque el INE, todo lo que se dice en la mañanera ha sido impugnado. Y les podemos contar que hay así procesos de este tamaño en contra del presidente, porque que dicen que lo usa como propaganda política y no informa. Entonces, el tema es que si hacemos ese resumen, van a decir que todo lo que se dice ahí en resumido, pues va a ser, digamos, pues caer en el asunto de que nos acusen de hacer propaganda. Pero bueno, aparte de que nos van a seguir acusando, hagámosla o no la hagamos, y da lo mismo. Quizá había que infiltrar la televisión pública con algo que es por interés de la nación. Yo recuerdo cómo fraseaba Cárdenas cada vez que producía un edicto. Decía: en nombre de la necesidad de la nación, el derecho tradicional a que el aparato estatal tenga un tiempo oficial dentro de la televisión privada y la radio privada estaba instituido. Habría que revisar la posibilidad, ¿no? Ahí te encargo, tú que ves al jefe más seguido que yo, ¿no? Que lo comentemos. Y al general quería hacer una pregunta: ¿cómo van los ratings en la televisión pública? Y está creciendo además la red, ¿verdad? La televisión pública que recibimos es una televisión damnificada. La recibimos profundamente damnificada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que era obvio que si veníamos de un gobierno de un señor llamado Enrique Peña Nieto, el telepresidente, que le dio más de 100,000 millones de pesos en total a las televisoras, a los medios privados de comunicación masiva, pues el Canal 11, el Canal 14 que surgió en su gobierno, nadie lo veía. El Canal 22 quedó reducido a su mínima expresión. Y frente a esa situación, lo que ha sucedido es que, por ejemplo, el Canal 14 ha subido en 44% la audiencia en un año. El Canal 11 ha también aumentado su audiencia, y un canal que es público, que es de la ciudad, que es Capital 21, ya tiene una audiencia. O sea, tú mismo lo has expresado. Es decir, ese canal casi clandestino que existía, que se creó hace 12 años y que pues no le daban ni prioridad, ni recursos, ni nada. El tema con los ratings es que también pueden ser un falso espejismo. Yo creo que hay que llegar a construir plataformas públicas de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se difunde en la televisión o en las radios públicas tienen que estar también en las redes. Tienen que ser digitalizados cada vez más los contenidos, porque lo observamos aquí, ¿sí? La verdad, sinceramente, no le veo mucho sentido a tener 10 minutos en una televisión que cada vez se ve menos, en la televisión comercial privada, ¿sí? Lo que creo que tiene sentido es que nosotros estemos conscientes que tenemos un poder. Ese poder frente a los medios de comunicación es el poder de las audiencias, y que tenemos todo el derecho y todo el poder de reclamarles a las televisoras, a las estaciones de radio, que informen con veracidad, que incluyan lo más importante de la conferencia matutina presidencial. Eso generalmente les da mucho miedo, que la ciudadanía les pida, porque además el poder de las audiencias es un poder dormido, y el poder de ustedes como audiencia tiene que hacerse sentir, porque solo así vamos a cambiar esta ecuación tan esquemática que estamos viviendo, de un 90% de medios de comunicación privadas que están absolutamente en contra del cambio político que se está generando. Lo que deben entender es que si ya perdieron el poder, ahora están perdiendo a sus audiencias. Gracias. Bien, compañeros, algunos informes básicos, que es
los aquí presentes nos volveremos abajo firmantes si alguien está interesado en comprar libros que hay en esa mesa, y aquí culmina la feria. Que ya los reimpriman los de ustedes. No, yo no puedo reimprimir. Dénselos a la brigada, porque yo no puedo reimprimir libros de funcionarios. Hay varios que ya tienen, pues ya caducó el derecho de propiedad de la editorial comercial, entonces con mucho gusto se los doy a la brigada. Eso. ¿Sí? Paloma, este es el acto que culmina la feria. Te toca la palabra, si me devuelves a mi perro. Un saludo a Liz Vilchis. Se llama Ho Chi Minh. Y si eres priista te muerde, güey. ¿Ho Chi Minh? Sí. Muchas gracias de verdad a Jesús, a Genaro, a Paco. Es priista. Es que le dije, ¿quiere hablar? Esta ha sido la 10ª feria del libro de la Alameda, y muchas gracias a todos ustedes por participar, y bueno, pues esperemos vernos muy pronto otra vez, y buenas noches. Le pedimos a todos, como todas las noches, si pudieran doblar.